Ya sabían que viene Carlos Barbosa porque ya me están haciendo preguntas para él. Ya nos acompaña aquí en el estudio el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana, entre otros, catedrático, además de, por supuesto, escritor. Carlos, bienvenido, muy buenos días. David, buenos días, barrido, como dicen. Oye, te tengo que preguntar de varias cosas, pero pues salió uno de última hora, que es interesante, que yo sé que tiene que ver más con los partidos, pero finalmente pues son cosas que pasan durante un proceso electoral y durante una campaña. ¿A qué me refiero? Que pues nos estamos preparando para preguntarle qué es lo que pasa con esto de que el tribunal anuló el triunfo de Alessandra Rosso de la Vega en la Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y por qué parece que se está tambaleando la alcaldía de San Felipe, y cuando yo ya había entendido pues que ya les dieron sus actas y pues ya se acabó. Pero bueno, ahorita te pregunto eso. Pero sí te quería pedir de entrada, Carlos, una reflexión respecto a que finalmente confirmó Morena que iba a expulsar a, bueno, tengo entendido que falta una parte del proceso, pero que ya anunció que dictamina la expulsión de Montserrat Caballero de Morena por apoyar por lo de la grabación, que finalmente un auditor lo analizó y dijo esto no es inteligencia artificial, es real, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vaya, yo de repente me acordaba de cosas que incluso alguna vez cuestioné aquí a algunos políticos de militantes de ciertos partidos que apoyaban a otro candidato, así como en resentimiento. No fue el caso yo creo que aquí la situación fue muy distinta, pero creo que es algo muy común, ¿no? Que los partidos en general tengan estatutos o medidas para que si tú, siendo militante de un partido, que creo que esa es la parte más interesante, pues te cachan apoyando a un candidato de otro, pues obviamente te saquen de ese partido, ¿no, Carlos? Sí, hay tres derechos políticos electorales por excelencia, David. Votar, ser votado, libre asociación y afiliación. ¿Qué significa esto? Que las personas que tienen la capacidad jurídica para tomar la decisión de afiliarse a un partido lo hacen en concordancia con sus estatutos, documentos básicos, programas de acción, declaratoria ideológica, ¿no? La característica aquí es que al interior de los partidos hay disputas por el poder. Y en muchas de las ocasiones, las facciones que tienen los órganos de dirección pueden utilizar mecanismos para expulsar a quien no les conviene. ¿Qué dice la ley? La ley señala que ante esos casos, las personas que puedan sentirse que hay una agresión de esta naturaleza pueden llegar a recurrir. Es un juicio de protección para los derechos políticos. Que también lo hemos visto. También que los expulsan, los impugnan y hacen que los regresen al partido, ¿verdad? De hecho, me ha tocado llevar asuntos en donde, por ejemplo, el promovente me dice, yo nomás quiero demostrarles que me corrieron de manera ilegal. Después de eso les renuncio. Es decir, sí, también hay ese tipo de actitudes, pero ¿qué significa lo que voy a señalar? Que si este comité de órgano disciplinario que estatutariamente tiene facultades para emitir ese tipo de resoluciones, pues no es atacable. Y es atacable por parte de la alcaldesa si siente que hay una actitud política detrás de ello, y entonces se va a ir al tribunal. Y el tribunal habrá de resolver si esa determinación es una venganza o efectivamente constituye con elementos probatorios suficientes como para que se le saque de un partido político. En conclusión, yo diría, esta apenas es como la primera parte de la obra que todavía no concluye, de tragicomedia que es Tijuana y la sucesión presidencial, ¿no? Que estuvo llena de muchos sucesos. Que también tenemos que hablar de eso porque finalmente pues está dando un contexto de transición muy turbulento con lo de las reformas. Pero vaya, para cerrar ese tema, aquí creo que también parte de lo interesante es que si la alcaldesa impugna, esto ya se va a resolver en un ente autónomo, o sea, en un ente ¿Un tribunal? Apartidista, un tribunal, como ya no va a haber involucrado a nadie del partido, en teoría, en teoría, entonces ya sabremos la verdad, quién tiene la razón, ¿no? En una situación en la que hay una evidente disputa por ¿poder? Por el poder, porque finalmente es eso, ¿no? Es el poder. Son hegemonías al interior del partido. ¿Quién manda? Y es la pregunta que se hacen. Yo con mis alumnos en las clases siempre les digo que una de las cosas más importantes de entender en el derecho electoral o en la teoría del Estado es el poder, porque el poder
permite precisamente que logremos discernir muchas de las cosas que suceden. Yo puedo asegurar que en el 99.99% de los casos, la disputa por el poder es lo que hace que tengamos iniciativas como la reforma judicial, iniciativas como las reformas estructurales electorales, disputa por quién es el que tiene la razón. Claro, y otras muy obvias como la ley Bonilla, ¿no? Que esa es demasiado obvia, ¿no? Demasiado obvia, pero bueno, oye, y hay algo que me llama la atención que no sé si aplique también para el derecho electoral, pero alguna vez aquí abogados, y no sé si eso siga vigente ni siquiera, porque ya sabes que pues también las reformas y las actualizaciones de los códigos penales y administrativos y demás están al orden del día. Pero yo recuerdo que alguna vez nos decían, no, dice, pues es que un magistrado, una grabación, por muy real que sea, la puede tomar, claro, como indicio. Es correcto. Pero en México, pues las grabaciones no son prueba. No, entonces, por muchas razones, esto va a beneficiar a Montserrat, según yo. Hay que recordar que cualquier instrumento de prueba que se presenta ante un tribunal tiene que ser idóneo y tiene que haber sido obtenido de manera legal. Una grabación que es obtenida, por cierta que sea, de manera ilegal, pues en los tribunales como medida probatoria no puede generarse un instrumento porque se salvaguarda el derecho al debido proceso. Es un tecnicismo, ¿no? Sí. Vaya, ¿cuántos casos no conocemos de personas que son declaradas inocentes por violaciones al debido proceso? Es decir, el procedimiento estuvo fallas, pero no se llegó a la presunta culpabilidad. Una grabación obtenida de manera ilegal, por supuesto que no es una prueba y puede ser... Oye, y aquí sale algo, me surge una pregunta que pudiera ser interesante, a lo mejor ni lo es tanto, ¿eh? Pero si efectivamente esa grabación no termina siendo algo que permite dictaminar la culpabilidad de la indiciada, y dice el tribunal, no, Morena no tiene razón, regrésenle de su militancia, pero esto obviamente no va a suceder. Pero supongamos que hubiera una admisión que dijeran, no, pues la verdad es que sí platicamos eso, pero ¿el testimonio se convierte en elemento probatorio? El testimonio es un elemento de valor, por supuesto. No No es plena prueba. No es como en la década de los 70s o en los 80s, en donde había una máxima que decía, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿no? Exacto. No, eso pero vemos mucho en las películas. Eso no existe ya en el derecho mexicano a partir de esta visión de derechos humanos que prevalece en la justicia, ¿no? Entonces sí era interesante mi pregunta. Sí, claro. Tengo que presumirla. Oye, ahora sí, no podemos dejar pasar ese tema. Ahora sí, ¿qué está pasando con esto de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México? Que ya sé que es muy diferente a lo que está pasando en San Felipe, pero finalmente yo lo asocio con ¿qué? Con esto que ya te decía. Pues ya habían entregado actas, ya empezaron que con los transición y ya les dieron su acta de mayoría y ya eran formalmente o legalmente electos y no sé qué. ¿Qué pasa? Aquí lo que habría que hacer la distinción, primero, vivimos un proceso electoral concurrente. Significa que hubo elecciones locales y elecciones federales juntas. Pero son dos procesos electorales, son dos procedimientos seguidos por leyes, por tribunales distintos. ¿Okay? Entonces, la primera parte, lo que ha concluido es el proceso electoral federal. Ese ya concluyó. Concluyó con la entrega del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Claudia Sheinbaum de su constancia que la declara la elección válida, declaración de validez y, pues, por supuesto, el ejercicio de presidenta constitucional electa, ¿no? Ahí se acabó el proceso electoral federal, ya no hay disputa, ya no hay ni un solo asunto que resolver, nada, está cerrada la cortina. Pero eso no ha sucedido con los procesos locales. Los procesos locales, por ejemplo, se entregan constancias de mayoría, ciertamente, pero esas constancias son impugnables. Tan es así que la constancia de Mexicali fue impugnada. La constancia de regidores de representación proporcional de Mexicali fue impugnada. La constancia de regidores de representación proporcional de Ensenada fue impugnada y la de Tecate, ¿no? San Felipe por resultados cuantitativos. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Exactamente lo mismo. Hay resoluciones que están siendo impugnables a partir de la persona que considera que no se
Vaya, no se ajusta el resultado a lo que ellos consideran que es la legalidad. ¿Qué debemos de esperar? La conclusión de los procesos locales. Y en en todo el país donde hubo elecciones concurrentes, pues tenemos abiertos expedientes. En lo federal ya no. Voy a hacer una anotación. Por poquito, David, porque de acuerdo a la reforma al Poder Judicial, el proceso electoral 2025 inicia cuando se emita el decreto de validez y de aprobación del conjunto de reformas a la Constitución que le conocemos como reforma al Poder Judicial. Es decir, terminamos el proceso federal, sí, pero abrimos otro que es novedoso para todos. Es un inédito. Voy a poner un elemento técnico. Yo en las aulas enseño que el proceso electoral tiene 3 elementos esenciales: autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanía. Esos 3 juegan para la realización de un proceso electoral. Hoy se me convoca a través del decreto de aprobarse en los términos que se está discutiendo y que todo parece indicar que así va a ser. Se convoca a la apertura de un nuevo proceso electoral 2025 y entonces rompe de entrada técnicamente con esta idea de que un proceso electoral tiene las autoridades electorales, la ciudadanía y los partidos, porque en este proceso electoral judicial se omite, es más, se sanciona la intervención de los partidos políticos. Entonces, podrá ser cualquier mecanismo de elección, pero no puede ser denominado proceso electoral, porque el proceso electoral técnicamente, jurídicamente, tiene 3 componentes, entre ellos los partidos. Y en el proceso para elegir jueces, magistrados y magistrados de circuito, está prohibido que los partidos políticos participen. Entonces, sí es un mecanismo de elección, pero no podríamos llamarlo proceso electoral. 2, se le dice al INE que es el que organiza la elección, el que dictamine, el que declare la validez. Esto va a estar muy interesante porque volvemos con otro tecnicismo. Se van a elegir más de 5,000 personas titulares de los personas integrantes del Poder Judicial, más de 5,000. Más las personas de las entidades federativas. Y entonces, ¿será una elección concurrente o serán 2 procesos? De la lectura del decreto, yo te puedo asegurar, no lo dice, pero van a ser 2 procesos. Y entonces tendremos proceso para elegir jueces y magistrados federal, uno, que no será concurrente con los estatales. Y el 2025 entonces, todo el año estaremos en elecciones. Todo el año. ¿Por qué? Porque el decreto dice, te digo a ti, estados, que una vez que nosotros aprobemos todo, tú tienes hasta 180 días para hacerlos en tus estados. La pregunta pertinente es, con esta celeridad que nosotros vemos, ¿tú crees que los estados van a sentarse, a madurar, a procesar y van a decir, nos vamos a esperar 6 meses para hacerlo muy bien y hacer las convocatorias en nuestras entidades federativas? En lo personal, y asumo las consecuencias, yo digo que no, los estados lo van a hacer rápido. Y entonces, en los próximos 6 meses, después de enero a junio, julio, estaremos inmersos en elecciones que nunca antes hemos vivido nadie, ni la autoridad electoral, ni el gobierno, ni las candidaturas, ni los medios de comunicación, ni los especialistas del derecho, ni los tribunales. Oye, ¿y con qué lana lo van a hacer? Porque pues que yo sepa, hasta donde me quedé en México, todos los niveles de gobierno, todos los poderes y todos los organismos autónomos e independientes tienen sus presupuestos, ¿cómo se dice? Catalogados, sí, tienen sus partidas marcadas. Sí, yo creo, aquí lo establece también el decreto, se debe disponer recursos suficientes para poder desarrollarlo. Y además hay que decirlo, es 2025, lo cual significa que entre octubre y noviembre los parlamentos, tanto federales como locales, están revisando su planeación financiera para el 2025. Yo creo que ese no va a ser un problema, David. Creo que el problema es la instrumentación. O
sea, la instrumentación es un asunto complejo. Por ejemplo, solamente de la totalidad de los cargos van a ser más de 5,000 cargos. Y esa parte solo en el orden federal. Solo en el orden federal. Más lo que signifique el orden de las entidades federativas. El decreto tiene muchas cosas que son, a mi juicio, importante que se revise a detalle, lejos del maniqueísmo de si está bien o está mal la reforma. A ver, te quiero preguntar, ¿qué es eso que se debe revisar? Que tú consideras que como que todavía falta, pues lo que entiendo es ahondar en ellos y analizarlo más a fondo. Pero déjame hacer una pausa porque ya son las 8:30, hacemos una pausa muy breve y regresamos con Carlos Barbosa. Aquí lo único que me da la idea es que si de por sí tenemos unos niveles de abstencionismo terribles cuando son cosas tan importantes como una gobernatura, como una presidencia, híjole, pues ya me espero los numeritos de participación para todo esto que nos estás contando. Había otros puntos que tú decías de la reforma judicial que valdría la pena analizar más, incluso pues con este dejo de que pues como que nos estamos engranando mucho en 1 o 2 puntos, pero pues yo entiendo por tu comentario que es una reforma muy compleja y que hay que irnos a lo demás, no nada más a lo que se mediatizó, ¿no? Sí, está mediatizado el tema de la elección y eso me parece que es parte de la politización de la justicia. Hay temas de fondo en la reforma, en el decreto, que a mí me preocupan. Fueron 19 artículos que se quieren tocar. Es un dato interesante. Mientras son 19 artículos los que se quieren tocar de la Constitución, hay 12 transitorios. Hay solamente un antecedente que yo recuerdo donde hay un régimen de transitorio que regula realmente la Constitución y fue con la reforma estructural del 2014 de Peña Nieto y el Pacto por México, ¿no? Aquí en hay 12 transitorios y los 12 transitorios te dan todo un régimen jurídico, como lo dan los 19 que van a tocar. Pero yo me detengo en 2 que me preocupan, y lo digo con independencia de quienes piensen que la reforma es buena y que la reforma es mala. O sea, ese no es el tema, porque cualquier poder tiene derecho, los que tienen la potestad para ello, para iniciar reformas, ¿no? Entonces puede ser que haya una reforma mala, una reforma buena. Esa parte la quiero sacar de la discusión porque entraríamos a lo político. En lo técnico hay 2 figuras que a mí me preocupan. Una de ellas tiene que ver que en la admisión de la controversia constitucional, David, y de las acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sala, el pleno, perdón, no va a tener facultades para suspender la norma. Y eso, si esta literalidad hubiera existido cuando se presentó el plan A hubiera existido. Y esta, que es tan técnico que literalmente no lo he escuchado en el debate, pero el hecho de que no tenga efectos suspensivos de la norma, una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad, lo traduzco de la siguiente manera. Puede haber normas inconstitucionales que no se van a suspender porque ya se le quita esa facultad. Van a seguir actuando. Y eso es altamente peligroso y grave. A ver, para decirlo en términos coloquiales es si alguna autoridad o una persona comete una violación a la Constitución, pueden decir, no pasa nada. Ese es el segundo supuesto. Tocaste muy bien, nada más que ese es el segundo supuesto. El primer supuesto tiene que ver con la norma constitucional de aplicación general. Y entonces esa no puede ser suspendida. El mejor ejemplo es el plan A. ¿Qué sucedió? Pues la autoridad lo suspendió inicialmente, ¿te recuerdas? Y en tanto resolvió de fondo, pero de entrada ya no puedes hacer nada porque está suspendido. Eso se va a eliminar, ¿ok? Ya no van a tener la sala, el pleno de la Suprema Corte esa facultad. Y la segunda, la que tú señalas. En los juicios de amparo, aquellos que versen sobre la inconstitucionalidad de una norma ya no tendrá aplicación general, David. Ya no va a tener aplicación general, solamente individual. La Constitución de Baja California dice
que el matrimonio es entre personas del mismo sexo. Digo que es el matrimonio es la unión entre hombre y mujer con la finalidad de procreación. Yo me inconforme, voy a un juicio de amparo y digo, oye, esa es una norma que está violando mis derechos. En este momento la determinación es aplicable para todo mundo, porque la inconstitucionalidad es una norma y es aplicable para todo mundo. En la reforma, si se aprueba, la inconstitucionalidad, la garantía, solamente va a ser para quien lo accionó. Ok, ya. O sea, ya no genera. Cuando tomas una acción de una supuesta injusticia y te dan la razón, ganas tú, pero también haces ganar a la ciudadanía que está en el mismo supuesto. Ecna orbes, dicen, a favor de todo el mundo, contra todo el mundo, ¿no? Eso ya no, nada más me van a resolver a mí. A ti. Pero y eso lo establece. Los que están en el mismo supuesto, cada quien tendrá que hacer su proceso. Rascársela con sus propias uñas. A ver, ¿y esto qué efecto tendría y a lo mejor me estoy adelantando mucho, en otros términos, en el sentido de que entonces a lo mejor va a llegar otro y va a llegar otro y va a llegar otro con el mismo, se van a juntar muchos juicios, se va a generar mayor rezago, más trabajo, pero entonces ¿dónde queda la jurisprudencia? Bueno, hay que recordar que con el cambio que hubo hace un par de años respecto a las sentencias por reiteración, las jurisprudencias, se le dio hoy fuerza al sistema de precedentes. ¿Qué quiere decir esto, David? Que hoy una sentencia es suficiente para que un juzgador la tome como un elemento de obligación en casos futuros, ¿no? Aquí lo que establece no es eso, lo que establece es que la protección que tú requieres y que buscas ante el juzgado de amparo, ante el juzgado de distrito para que te ampare, sí se va a lograr, pero solamente va a ser para ti. Ya no va a ser como lo es ahora, de manera general. Y esas particularidades, en mi opinión, son las que le tocan al ciudadano de a pie. Al ciudadano de a pie. Porque, sin querer entrar en la polémica, el que se elija o no se elija un magistrado de circuito, de veras, digo, yo no conozco, a lo mejor sí, pero voy a hacerlo con toda honestidad. El 99% de los casos te puedo asegurar que yo no conozco un periodista que un magistrado de circuito le dé una entrevista. Sí. No. Ha sido queja eterna de... Nunca. No hay manera de... Que un juez de distrito, nunca. Es decir, están alejados y los medios son el puente entre población. Claro. Oye, entonces, nos va a ganar el tiempo. El segundo punto, me decías, tenés 2 puntos, sí, y el segundo es... El otro me llama la atención poderosamente, que se elimina la obligatoriedad de los grados, bueno, no la obligatoriedad, sino la idoneidad de los grados académicos, ¿no? Hoy se pide que para aquellas personas que participen del poder, de este mecanismo de elección de integrantes del Poder Judicial, baste la licenciatura cuando tienes una calificación del 8.0, ¿no? Entonces te piden licenciatura con calificación de 8.0 y claro, literalmente te dice los grados académicos no tienen valor. Entonces esa parte también me hace ruido. Eso está si hasta para dar clases necesitas mínimo maestría, mínimo. Sí, entonces esa parte me hace ruido. Como me gusta, por ejemplo, el nacimiento de una escuela de formación judicial con autonomía, esa me llama la atención, me parece que es algo correcto, autonomía técnica y de gestión. Creo que en el asunto de los jueces, la tómbola me hace ruido, ¿no? Esta parte de la insaculación para presentar una lista previa. Escuchaba a Naya hace unos cuantos días cuestionando el voto popular, porque si eso no es voto popular, yo creo que no es por ahí, porque el voto popular es la posibilidad que tú de manera directa, secreta, personal, intransferible, puedas votar por alguien. Dice a su exposición Anaya, sí, nada más que me dicen por quién. Y entonces yo me pregunto, ¿y no pasa eso en las elecciones constitucionales? Ajá. ¿No los partidos te dicen por quién? Y creo que la tómbola, digo, cada quien tiene su opinión, pero creo que la tómbola solamente se va a usar si quedan
100 o más aspirantes que hayan pasado los filtros. Sí, es correcto, pero adicionalmente, David, el hecho de que esta idea de que nos van a dar digeridos los candidatos es lo mismo que sucede en una elección para diputados, para regidores, para senadores, para diputados federales y para presidentes. Los partidos te dicen por quién votes. Es decir, el voto popular es mi individualización de hacerlo directo, secreto, personal, universal. Pero, pues perdónenme, ese es un problema de la democracia mexicana. Y es que nos presentan digeridos candidatos. ¿O acaso yo puedo decidir por quién votar para la presidencia de la República fuera de los que me presentan? En términos técnicos hay un cuadrito blanco, pero en términos prácticos no sirve de nada. Pasó no en Sonora, ganó una persona y no le reconocieron el triunfo. Oye, exacto, o también digo, tristemente, también lo puedo relacionar con algo totalmente distinto, que es finalmente donde quedaron los candidatos independientes, cuando en su momento nos emocionamos, porque, vamos a tener candidatos sin partido. Sí, pero yo sostengo, no es por ahí, no es por ahí. Creo que el truco está en análisis artículo por artículo, lejos de la politización de si está bien o está mal la reforma, claro. Porque de otra manera van a entrar misiles que después van a decir, chin, voy a ponerte un ejemplo y lo digo con toda responsabilidad. ¿Qué oposición queremos? ¿La que dice no, no, no? ¿O esa oposición que dice, a ver, este artículo que dice que el amparo ya no va a tener efectos generales cuando se trate de una acción de inconstitucionalidad contra una norma y lo logres rescatar? Eso, en mi opinión, sirve para la ciudadanía de a pie. Sería una oposición responsable. Responsable. Claro. Carlos, muchísimas gracias. Pues también agradecerte también por todos estos meses que estuviste participando con nosotros. Hoy estamos cerrando un ciclo de esta sección con el maestro Carlos Barbosa como experto en derecho electoral para todo lo que vivimos con el proceso electoral. Vamos a seguirlo entrevistándolo, vamos a seguirle dando lata cuando salgan temas de su expertise, pero digamos que la sección per se se acabó. Pues hoy concluye. Y te queremos agradecer a todo el equipo de noticias por todo lo que aportaste, por todo lo que nos ayudaste a entender y también pues por todo lo que vas a seguir, estoy seguro, aportando. Cuando tengamos alguna duda y de todos modos llámale a Carlos porque necesitamos entender esto. Carlos, muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos de todos modos muy pronto. Claro que sí, David, te agradezco y les agradezco a toda la producción también la oportunidad que me dieron. Pues creo que ya ha sido varios procesos electorales donde me invitan hasta que concluyan. Hoy es uno más y esperamos que en 3 años podamos volver a coincidir así permanentemente. Así es y que así sea. Gracias, Carlos. Abrazos. Es el maestro Carlos Barbosa Castillo.